El dolor que sientes, el aislamiento brutal, la fatiga repentina que te aplasta sin aviso previo, la sensación persistente y corrosiva de que la realidad que te rodea es fundamentalmente falsa. No es depresión, no es ansiedad social y definitivamente no es un defecto de tu carácter ni una debilidad de tu psique. Es un cálculo biológico preciso. Lo que estás experimentando, esa fricción constante que te hace sentir como un extraño en tu propia vida, es un fenómeno energético real, medible y explicable, conocido como el síndrome de desconexión de la Matrix. Durante años te han dicho que te adaptes, te han dicho que bajes el ritmo, que tomes una pastilla, que salgas más. Pero cada intento de arreglarte bajo los parámetros del viejo mundo solo ha aumentado tu desesperación. Y la razón es simple, casi aterradora por su obviedad. No puedes reparar un sistema operativo cuántico utilizando el manual de instrucciones de una máquina de escribir. Tú no estás roto, estás siendo desconectado. Y el proceso de desconexión por naturaleza es violento, desorientador y profundamente solitario. Detente un momento y escucha, porque lo que voy a decirte es la base científica de tu sufrimiento. Esto no es filosofía de la nueva era, ni son metáforas poéticas para hacerte sentir mejor. Esto es física pura. En la mecánica de ondas existe un principio fundamental llamado interferencia destructiva. Imagínalo. Visualiza dos ondas en un estanque. Cuando dos frecuencias operan en perfecta sincronía, sus picos se suman, creando una ola más grande y poderosa. Eso es resonancia. Pero cuando dos frecuencias están desfasadas, cuando operan en ritmos opuestos, ocurre lo contrario. Cuando el pico de una onda se encuentra con el valle de la otra, no se suman, se anulan, se cancelan mutuamente, desaparecen en el vacío, dejando un plano de energía muerta. Tú eres una frecuencia. Tu conciencia ha comenzado a oscilar a una velocidad diferente, más rápida, más compleja. Pero la sociedad, la estructura monolítica que llamamos Matrix, compuesta por las expectativas familiares, los medios de comunicación, el miedo colectivo y las normas sociales, es otra frecuencia. Una frecuencia densa, lenta y pesada. Y ahora mismo, en este preciso instante de tu vida, estás en contrafase. Cada vez que intentas interactuar con el sistema antiguo desde tu nueva vibración, no creas armonía. Creas una zona de anulación. Creas interferencia destructiva. El resultado de esta cancelación matemática es lo que tú llamas agotamiento crónico. Pero no es un cansancio normal, ¿verdad? No es el cansancio de haber corrido una maratón o de haber trabajado duro en un proyecto que amas. Es un colapso del sistema. Es una fatiga del alma que te llega hasta los huesos. Sientes que entras en una habitación llena de gente, quizás una reunión familiar, quizás una cena con amigos de toda la vida, quizás simplemente la oficina, y de repente, una alarma biológica se dispara en la base de tu cráneo. Sal de aquí. Esto no es real. Sientes una necesidad física, casi violenta, de huir. Tu tolerancia a las conversaciones triviales se ha reducido a 0 absolutos. Escuchar a alguien hablar sobre el clima, sobre política partidista, sobre chismes de celebridades o quejas repetitivas, te causa un dolor físico real en el plexo solar. Es como si te estuvieran drenando la sangre. Y no es solo emocional, es físico. Hablemos de los síntomas que te da miedo admitir. El zumbido agudo en los oídos, esas frecuencias altas que nadie más parece escuchar, los despertares repentinos a las 3 o 4 de la mañana, con el corazón latiendo rápido y la mente totalmente lúcida, como si algo te hubiera despertado para decirte algo que nunca llegas a escuchar. La sensación de vértigo cuando estás quieto, como si la gravedad hubiera cambiado ligeramente su ángulo. Has intentado arreglarlo, por supuesto, porque eres una persona lógica. Has ido al médico, te han hecho análisis de sangre y todo sale normal. Te han dicho que es estrés, te han dicho que son tus niveles de serotonina. Has probado la terapia convencional, donde te enseñan a gestionar tus emociones para encajar mejor en un mundo que sientes enfermo. Has intentado pensar en positivo, has hecho mindfulness,
Tal vez incluso te han medicado para silenciar esa angustia. Pero la sensación de vacío persiste. Persiste porque no puedes curar un problema energético con una solución química. No estás enfermo, estás desalineado. La medicina moderna trata tu síntoma como una patología porque no tiene un marco de referencia para la evolución de la conciencia. Ven la fiebre de la actualización y la llaman enfermedad. Ven el rechazo a un sistema tóxico y lo llaman trastorno de adaptación. Es absurdo. Si pones a un águila en una jaula bajo el mar, el águila se enfermará. No porque el águila esté defectuosa, sino porque su biología no está diseñada para respirar agua. Tú estás intentando respirar bajo el agua de una sociedad inconsciente y te estás ahogando. Entonces, ¿por qué siento que ya no pertenezco a este mundo? No es rechazo social, es física. Tu densidad está cambiando y como el aceite en el agua ya no puedes mezclarte, por mucho que te agites. Déjame hacerte una pregunta. Una pregunta que necesito que respondas con honestidad brutal en la privacidad de tu propia mente. ¿Alguna vez has mirado a tu familia, a tus amigos de toda la vida, o a tu pareja, y has sentido que los observabas a través de un cristal grueso e irrompible? Como si estuvieras viendo una película antigua de la que ya no eres parte, incapaz de conectar realmente, fingiendo sonrisas mientras por dentro gritas en silencio, sintiendo una soledad más profunda estando acompañado que estando solo. Ese cristal no es frialdad. No te has vuelto un sociópata. No has perdido tu capacidad de amar. Ese cristal es el comienzo del síndrome. Es la barrera de frecuencia que se está erigiendo para proteger tu nueva integridad. Para entender esto realmente, necesitamos cambiar la metáfora central de tu vida. Deja de verte como un paciente humano con depresión. Empieza a verte como tecnología avanzada. Imagina un ordenador de alta potencia, un servidor cuántico diseñado para procesar terabytes de información luminosa. Pero durante toda tu existencia, has estado conectado a una red eléctrica antigua, corrupta y fluctuante. Una red de 110 voltios llena de picos de tensión, ruido estático y suciedad electromagnética. Esa red es la Matrix. Durante años tu sistema funcionó mal, lento, sobrecalentado, tratando de adaptarse a ese voltaje sucio. Tus ventiladores giraban al máximo solo para no quemarte. Pero un día, algo cambió. Un despertar, una crisis, una comprensión súbita, y decidiste, consciente o inconscientemente, desconectarte. En el momento exacto en que arrancas el enchufe de la pared, ¿qué sucede? Hay chispas. La pantalla parpadea violentamente. Hay un sonido de desgarro eléctrico. La batería cae en picado porque ya no recibe la corriente externa, por tóxica que fuera. Ese momento de caos, de chispas, de oscuridad repentina, de silencio aterrador. Eso es tu vida ahora mismo. No estás roto. Simplemente te has desconectado de la fuente de alimentación equivocada y aún no te has conectado a la nueva red de alta frecuencia. Estás funcionando con la batería de reserva. Estás en el intervalo. Estás en el vacío entre dos mundos. Y duele. Claro que duele. La pérdida de energía que sientes es la evidencia de la desconexión, no la evidencia de tu fracaso. Las chispas son la prueba de que el cable ha sido cortado. La mayoría de la gente, al sentir este dolor, entra en pánico. Creen que han cometido un error. Corren desesperados hacia el enchufe viejo, intentando reconectarse a la Matrix, intentando volver a ser normales, intentando recuperar la ignorancia feliz que tenían antes. Pero tú y yo sabemos que eso ya no es posible. El enchufe ya no encaja. Los pines se han fundido. Ya has visto la verdad y no puedes desverla. No puedes volver a dormirte una vez que has despertado de verdad. Estás aquí porque sabes que la única salida es a través. Estás aquí porque estás cansado de fingir. Estás cansado de ser el actor secundario en una obra de teatro absurda. Quieres saber qué eres, por qué te duele tanto despertar y cómo diablos haces para que pare el dolor sin tener que volver a dormirte. En los próximos 60 minutos vamos a hacer algo que nadie ha hecho por ti hasta ahora. No te voy a dar consejos motivacionales baratos.
No te voy a decir que el universo te ama y lo deje ahí. Voy a explicarte la biología precisa de esta desconexión. Vamos a diseccionar las 3 etapas críticas que debes sobrevivir. Sí, sobrevivir para no colapsar en el intento. Y lo más importante, te enseñaré cómo estabilizar tu nueva frecuencia, cómo construir tu propio generador interno, para que el sufrimiento termine y comience el poder real. Pasarás de ser una víctima confundida que cree tener un problema de salud mental a un ingeniero consciente de su propia frecuencia. Entenderás que tu dolor es simplemente la fricción de arrancar un sistema antiguo. Si estás cansado de que te digan que eres demasiado sensible, o que estás deprimido cuando tu intuición sabe con una certeza inquebrantable que está ocurriendo algo infinitamente más profundo y trascendente. Si estás listo para dejar de intentar arreglarte y empezar a entender la física de tu evolución, dale ahora mismo al botón de me gusta. Hazlo ahora. No es vanidad, es una señal. Vamos a validar esta experiencia para el algoritmo, para que este vídeo llegue a otros que están en su habitación a oscuras, pensando que están perdiendo la cabeza. Vamos a crear una onda expansiva de validación. Dale a me gusta por ellos y por ti, porque el viaje hacia la realidad empieza ahora. Y te prometo una cosa. Al final de este vídeo, ese cristal que te separa del mundo ya no te parecerá una prisión, sino un escudo. Imagina por un momento que eres una radio antigua, una de esas con dial analógico que debes girar manualmente para encontrar la emisora. Durante años has estado sintonizado perfectamente en una frecuencia específica. La música era clara, las noticias eran comprensibles, todo tenía sentido porque tu receptor interno y la señal externa estaban en perfecta sincronía. Pero entonces, algo sucedió. Sin que tú tocaras el dial, tu maquinaria interna comenzó a cambiar. Tus componentes se actualizaron solos, tu capacidad de recepción se amplió, y de repente, esa vieja emisora que antes escuchabas con tanta claridad, ahora solo te llega como estática, ruido blanco. Un chirrido molesto que te impide pensar, que te impide descansar. Lo que estás sintiendo, esa confusión mental y ese agotamiento profundo, no es que tu radio se haya roto, es que estás intentando captar 2 emisoras a la vez mientras tu dial se desplaza inevitablemente hacia una nueva frecuencia. Y aquí es donde la ciencia deja de ser teoría y se convierte en tu experiencia diaria. Para entender por qué te sientes tan increíblemente cansado, debemos hablar de un principio fundamental de la física, conocido como arrastre de ondas o entrainment. En el siglo XVII, el físico y matemático Christian Huygens hizo un descubrimiento fascinante. Observó que si colocaba 2 relojes de péndulo en la misma pared, independientemente de cómo empezaran a oscilar, eventualmente sus péndulos se sincronizaban perfectamente, moviéndose al unísono. Esto no es magia, es física, es la ley de conservación de la energía. Es energéticamente más eficiente para 2 osciladores vibrar juntos que resistirse el uno al otro. La naturaleza siempre busca el camino de menor resistencia. Ahora, aplica esto a la biología humana. Tu corazón es un oscilador. Tu cerebro es un oscilador. Tu sistema nervioso emite un campo electromagnético medible. Y vives inmerso en una sociedad, en una matrix, que es en esencia un gigantesco pozo gravitatorio de frecuencias específicas. La matrix emite una señal constante y potente: miedo, supervivencia, validación externa, consumismo, competencia, linealidad. Durante la mayor parte de tu vida, tu péndulo osciló al ritmo del péndulo colectivo. Fuiste arrastrado por la frecuencia dominante. Encajabas porque vibrabas igual, pero algo ha cambiado. Has comenzado a despertar. Y despertar, en términos biofísicos, significa acelerar tu oscilación. Has elevado tu frecuencia. Has empezado a vibrar más rápido que el entorno que te rodea. Y aquí es donde comienza el conflicto. Aquí es donde nace el dolor, la disonancia. Cuando tú, como sistema biológico, intentas mantener una frecuencia de, digamos, 50 hercios,
Mientras estás inmerso en un entorno, trabajo, familia, ciudad, que vibra a 10 hercios, se produce un fenómeno violento de fricción energética. El entorno, siguiendo la ley del arrastre, intenta constantemente bajarte de nuevo a su nivel para recuperar la sincronización. Intenta ralentizarte, y tú, consciente o inconscientemente, estás luchando con cada célula de tu cuerpo para no volver a dormirte. Esta lucha invisible es lo que te está matando de cansancio. Piénsalo. ¿Por qué te sientes agotado después de pasar solo una hora en un centro comercial o tras una conversación superficial con viejos amigos, aunque no hayas hecho ningún esfuerzo físico? Porque tu cuerpo está quemando una cantidad masiva de combustible metabólico simplemente para mantener su integridad vibratoria. Estás nadando contracorriente en un río de melaza. Estás sosteniendo el peso de tu propia conciencia en una atmósfera que no está diseñada para soportarla. Esto es lo que los médicos no pueden diagnosticar. Te hacen análisis de sangre y todo sale normal. Te dicen que es estrés. Te dicen que es psicosomático. Pero tú sabes que no es así. Sientes el drenaje en la médula de tus huesos. Es la gripe de la ascensión. Es la fatiga crónica del alma que se niega a volver a la caja. Es un coste energético real, medible y brutal. Estás gastando toda tu energía vital no en crear, no en vivir, sino en resistir la gravedad de una Matrix que quiere que vuelvas a ser una batería predecible. Y mientras sigas luchando por mantener un pie en ambos mundos, el agotamiento no cesará. De hecho, aumentará. Porque la brecha entre tu nueva frecuencia y la vieja realidad se está haciendo más grande cada día. Llegamos así al núcleo de la cuestión. Necesitamos ponerle nombre a esto para que tu mente lógica pueda dejar de buscar culpables y empiece a buscar soluciones. Lo que estás experimentando es el síndrome de desconexión de la Matrix. Definámoslo formalmente. El síndrome de desconexión de la Matrix es el conjunto de síntomas psicofisiológicos agudos resultantes de la retirada de la conciencia individual de la mente colectiva o consenso de realidad. No es una enfermedad, es un proceso de desintoxicación. Piénsalo como un síndrome de abstinencia. Durante décadas tu ego, tu identidad construida, se ha alimentado de las señales de la Matrix. Se alimentaba del drama para sentirse vivo. Se alimentaba de la aprobación de los demás para sentirse valioso. Se alimentaba de la previsibilidad del futuro para sentirse seguro. Tu ego era adicto a la baja frecuencia porque era lo único que conocía. Ahora que estás cortando esos cables de alimentación, tu ego está entrando en pánico. Está gritando. La ansiedad que sientes, esa sensación de muerte inminente o de que algo malo va a pasar, no es intuición. Es la pataleta de un ego que se está quedando sin su droga habitual. Es el sistema operativo antiguo lanzando mensajes de error porque ya no puede conectarse al servidor central. Y aquí es donde muchos de vosotros, los que buscáis respuestas, caéis en la trampa más peligrosa. Buscáis en Google síntomas del despertar espiritual explicados y encontráis listas de verificación, pero rara vez encontráis la explicación estructural de por qué duele tanto. El dolor es la resistencia. El dolor es la prueba de que la conexión se está rompiendo, no de que tú te estés rompiendo. Estás en medio de una cirugía energética sin anestesia, pero hay un error fundamental que probablemente estés cometiendo. Un error que prolonga este sufrimiento innecesariamente y que te mantiene atrapado en este limbo de agotamiento. El error de la reconexión. Cuando sentimos este vacío, esta soledad cósmica, nuestro instinto humano básico es buscar conexión. Queremos volver a sentirnos parte de la tribu. Queremos que la estática desaparezca. Así que intentamos arreglarnos. Intentamos forzarnos a disfrutar de las cosas que antes disfrutábamos. Vamos a esa fiesta aunque el cuerpo nos grite que no. Iniciamos conversaciones sobre temas banales intentando fingir interés, esperando que si actuamos como personas normales, volveremos a sentirnos normales. Intentamos conectarnos a tierra o hacer grounding en el viejo mundo. Visualiza esto.
Eres un generador de alta potencia, una central nuclear de conciencia que acaba de encenderse. Y estás intentando enchufar tu salida de energía masiva a la red eléctrica doméstica de una casa construida en 1950. ¿Qué crees que va a pasar? No vas a iluminar la casa, vas a quemar la instalación, vas a provocar un cortocircuito, los fusibles van a estallar. Eso es lo que haces cada vez que intentas disminuir tu luz para encajar en una conversación que te aburre. Eso es lo que haces cuando intentas explicar tu despertar a alguien que está profundamente dormido. Estás intentando volcar terabytes de información cuántica en un sistema que funciona con disquetes. Y el resultado es que tú te quemas. El sistema antiguo no puede soportar tu nueva carga. Y tú ya no puedes soportar la baja tensión del sistema antiguo. Esta incompatibilidad es absoluta, no es negociable. Y cuanto antes aceptes que no puedes sanar tu relación con la Matrix, antes dejarás de sufrir por ella. No puedes arreglar la relación con un sistema que está diseñado para suprimir la misma esencia de lo que ahora eres. Quiero que hagamos una pausa aquí. Necesito que tu mente deje de procesar información por un segundo y acceda a tu memoria emocional. Microparticipación. Piensa en el momento exacto, ese instante preciso en el tiempo en el que te diste cuenta de que el viejo mundo ya no resonaba contigo. No me refiero a una idea vaga. Busca el momento específico. Fue durante una cena familiar donde miraste a tu alrededor y sentiste que eras un extraño. Fue viendo las noticias y dándote cuenta de que todo parecía un guión mal escrito. Fue una mañana al despertar, mirando el techo, sabiendo que ya no podías volver a tu trabajo ni un día más. Mantén ese momento en tu mente. Congélalo. Ese no fue un momento de depresión. Ese fue el momento en que tu alma desenchufó el cable principal. Ese fue el momento del glitch. Ese dolor que sentiste en ese instante, esa sensación de vértigo, fue el comienzo de tu libertad, aunque se sintiera como una caída al vacío. La razón por la que te pido que recuerdes esto es para que valides tu propia historia. No te volviste loco ese día. Ese día, tu frecuencia alcanzó un umbral crítico, un punto de no retorno. Ahora volvamos a la física de la situación. Si el arrastre de ondas es real, y si el coste energético de resistirse es lo que te está agotando, ¿cuál es la solución? La lógica convencional te diría que debes esforzarte más, meditar más, protegerte más. Te dirán que te visualices en una burbuja de luz blanca. Y aunque esas son herramientas útiles, a menudo son tiritas en una herida de bala. La verdad incómoda es que no puedes mantener dos realidades simultáneamente. La física cuántica nos habla del colapso de la función de onda. La realidad se define cuando es observada. Durante mucho tiempo has estado observando la Matrix y por lo tanto manteniéndola real para ti. Ahora estás empezando a observar algo nuevo, algo interno, pero todavía tienes un ojo puesto en el exterior, buscando validación, buscando señales de que estás bien. Esa división de tu atención es lo que crea la estática. La claridad intelectual llega cuando comprendes que la soledad que sientes no es un error del sistema, es una medida de protección. Imagina que eres un ordenador que necesita instalar un sistema operativo completamente nuevo, una actualización crítica que reescribirá todo tu código. ¿Qué es lo primero que hace el sistema? Te desconecta de Internet, te aísla. No puedes descargar la actualización mientras sigues navegando por las mismas páginas web corruptas de siempre. Necesitas el modo fuera de línea. Tu vida se ha vuelto solitaria, silenciosa y a veces aburrida porque estás en modo fuera de línea. La Matrix, el viejo mundo, es ruidosa, es caótica, es una tormenta constante de datos inútiles. Tu nueva frecuencia es sutil, es silenciosa, es telepática, es intuitiva. Para que esta nueva señal pueda establecerse y fortalecerse, el ruido de fondo debe ser eliminado. Y si tú no te alejas del ruido voluntariamente, el universo, en su infinita sabiduría y a veces brutalidad, lo hará por ti. Perderás amigos, perderás trabajos, perderás interés en tus hobbies. Las estructuras que sostenían tu vieja identidad
se derrumbarán. Y esto, visto desde la perspectiva humana, parece una tragedia, parece que todo va mal, pero visto desde la perspectiva de la mecánica de la conciencia, es un éxito rotundo. Es la cuarentena necesaria para la incubación de tu nuevo yo. El sufrimiento surge cuando interpretamos esta cuarentena como un castigo. ¿Qué he hecho mal para estar tan solo?, te preguntas. ¿Por qué nadie me entiende? La respuesta biofísica es: nadie te entiende porque estás transmitiendo en una frecuencia encriptada que ellos aún no tienen el hardware para decodificar. Y eso está bien. De hecho, es necesario. Si todos te entendieran, significaría que todavía estás vibrando en el viejo consenso. Si todavía encajaras perfectamente, significaría que no has avanzado nada. Tu inadaptación es tu trofeo. Tu fricción es tu progreso. Así que, intelectualmente, quiero que reencuadres tu situación ahora mismo. Deja de ver tu fatiga como un fallo de tu cuerpo. Mírala como el uso intensivo de recursos de una CPU que está procesando la mayor actualización de su existencia. Deja de ver tu aislamiento como un fracaso social. Míralo como una cámara estéril de laboratorio donde se está cultivando algo nuevo y delicado que no puede ser expuesto a los virus del viejo mundo. El síndrome de desconexión de la Matrix es real, duele, agota, confunde, pero es la única vía de salida. Has estado intentando curar los síntomas, la ansiedad, la soledad, el cansancio, pero no puedes curar los síntomas de un embarazo. Solo puedes dar a luz, y tú estás embarazado de tu propia alma. Estás gestando una nueva realidad, y el cuerpo sabe, la física sabe, que ese proceso requiere cada vatio de energía que tengas disponible. Por eso ya no tienes energía para las tonterías. Por eso ya no tienes paciencia para la mentira. Tu sistema se ha vuelto eficiente por necesidad. Solo invierte energía en lo que es real. Y como hay tan poco real ahí fuera, tu sistema retira la inversión. Se repliega. Esto no es depresión. Esto es conservación estratégica de energía. Ahora que entendemos la mecánica del problema, que entendemos que es una cuestión de frecuencias incompatibles y no un fallo psicológico, podemos dejar de luchar contra la corriente. Podemos dejar de intentar nadar río arriba para volver al viejo mundo. Podemos soltarnos, pero soltarse da miedo, porque si te sueltas de la orilla conocida, la corriente te arrastra hacia lo desconocido, y en ese desconocido te vas a encontrar con resistencias aún más agresivas, porque, como veremos a continuación, el sistema no te deja ir tan fácilmente. Hay mecanismos de defensa en la Matrix diseñados específicamente para activarse cuando detectan que una unidad está intentando escapar. Entender la física fue el primer paso. Ahora debes prepararte para la respuesta del sistema, porque una vez que dejas de alimentar la Matrix puede intentar alimentarse de ti de formas que ni siquiera imaginas. Has llegado al punto de inflexión. Hasta ahora hemos hablado de biología y de física de ondas. Hemos diseccionado por qué tu cuerpo se siente agotado y por qué tu mente percibe la realidad como una transmisión defectuosa. Pero hay una pregunta que permanece alojada en tu garganta, una astilla emocional que ninguna explicación sobre frecuencias ha logrado extraer del todo. Es la pregunta sobre la soledad, sobre el rechazo. ¿Por qué si estoy evolucionando, me siento tan profundamente solo? ¿Por qué si estoy despertando, mi vida social se está colapsando? La lógica convencional e incluso la psicología tradicional te dirán que te estás aislando. Te dirán que es un síntoma de depresión, que estás construyendo muros, que tienes miedo a la intimidad o que te has vuelto antisocial. Y tú, en tus momentos de mayor debilidad, a las 3 de la mañana te crees esa narrativa. Crees que hay algo fundamentalmente roto en tu capacidad para conectar con otros seres humanos. Crees que el problema eres tú. Detente. Bórralo todo. Esa creencia es un error de programación. Lo que voy a revelarte ahora cambia las reglas del juego por completo. Es el giro de guión que transforma a la víctima en el héroe de la historia. La paradoja central que debes integrar hoy es esta. El aislamiento que sufres
No es un castigo por tu inadaptación. El aislamiento es un protocolo de cuarentena. Y no ha sido impuesto por la sociedad. No ha sido impuesto por tus amigos que dejaron de llamarte. Ha sido iniciado, ejecutado y supervisado meticulosamente por tu propio yo superior. Piénsalo en términos de bioseguridad informática. Cuando un ingeniero de sistemas está escribiendo un código nuevo, revolucionario, un código que tiene el potencial de reescribir el sistema operativo completo, no lo hace en un servidor compartido lleno de tráfico, virus y ruido. Lo hace en un entorno aislado, en una caja de arena o sandbox. Desconecta la terminal de la red principal para evitar la contaminación cruzada. Tú eres ese código nuevo. Tu conciencia está intentando descargar e instalar una frecuencia que es radicalmente incompatible con el sistema operativo de miedo y supervivencia de la Matrix. Si intentaras realizar esta actualización, mientras mantienes todas tus viejas conexiones sociales activas, mientras sigues inmerso en el drama colectivo, la descarga fallaría, la interferencia sería demasiada, el archivo se corrompería. Así que tu inteligencia superior, esa parte de ti que opera fuera del tiempo lineal, cortó los cables, creó un vacío a tu alrededor. Ese silencio ensordecedor en tu vida no es un desierto estéril, es una cámara estéril, es un laboratorio de alta tecnología diseñado para proteger la integridad de tu nueva frecuencia mientras se estabiliza. La gente no se aleja de ti porque valgas menos. Se alejan porque tu vibración los empuja hacia afuera magnéticamente para crear el espacio necesario para tu metamorfosis. Es protección. Es amor propio en su forma más despiadada y eficiente. Pero entiendo que no se siente como amor. Se siente como una guerra. Y aquí es donde entramos en el concepto más difícil de aceptar, pero el más liberador de todos. El efecto agente Smith. Seguro que recuerdas la mecánica de la película, cuando el protagonista empezaba a despertar, a desafiar las reglas de la simulación. El sistema no se quedaba de brazos cruzados. El sistema enviaba anticuerpos. Cualquier persona, cualquier programa, podía ser sobrescrito instantáneamente por el agente para atacar o suprimir al despierto. Esto no es solo ciencia ficción, es una metáfora precisa de la dinámica de sistemas energéticos. La Matrix, entendida como el inconsciente colectivo humano, es un sistema homeostático. Busca el equilibrio. Busca que todo se mantenga igual. Cuando tú elevas tu frecuencia, te conviertes en una anomalía. Te conviertes en una disonancia en el campo armónico de baja vibración. Eres una amenaza para la estabilidad del sueño colectivo. ¿Y qué sucede entonces? El sistema reacciona. ¿Has notado que últimamente las personas a tu alrededor actúan de manera extraña? Quizás un familiar que siempre fue tranquilo, de repente se vuelve agresivo contigo sin motivo aparente. Quizás tus compañeros de trabajo intentan sabotearte o ridiculizarte cuando expresas tu nueva verdad. O quizás simplemente sientes una hostilidad latente en el supermercado, en el tráfico, como si el mundo estuviera irritado por tu mera presencia. No es paranoia, es fricción energética. Debes entender esto para dejar de tomarlo como algo personal. No te están atacando a ti como individuo. Su ego ni siquiera sabe por qué está reaccionando así. Es una reacción autoinmune del colectivo. La luz que emites al despertar irrita a los demonios dormidos de los demás. Tu nueva frecuencia actúa como un espejo implacable que les muestra a nivel subconsciente todo lo que ellos no han sanado, todo lo que han reprimido. Tu libertad les recuerda sus cadenas, y como no pueden procesar ese dolor, lo proyectan sobre ti en forma de ira, rechazo o burla. Es el cortafuegos del sistema intentando asfixiar la nueva señal antes de que se propague. Durante años, has intentado arreglar esto siendo más amable, explicándote más, intentando disminuir tu luz para que ellos se sientan cómodos. Has intentado encajar tu clavija redonda en su agujero cuadrado, destrozándote los bordes en el proceso. El gran cambio de paradigma es este. Deja de intentar sanar la separación. Acelérala.
El dolor que sientes no proviene de estar solo. El dolor proviene de la resistencia a estar solo. El dolor es la fricción de tus uñas arañando las paredes del viejo mundo, mientras la corriente de tu evolución intenta arrastrarte hacia un nuevo océano. Estás intentando mantener un pie en el muelle y otro en el barco que zarpa, y te estás partiendo por la mitad. Suelta el muelle. Piensa en el momento exacto en que te diste cuenta de que el viejo mundo ya no resonaba contigo. ¿Fue una conversación específica? ¿Un día concreto? Mantén ese momento en tu mente, y ahora quiero que te hagas una pregunta peligrosa, una pregunta que podría desmantelar años de culpa acumulada. ¿Qué pasaría si las personas que están saliendo de tu vida ahora mismo no te están abandonando, sino que están siendo eliminadas energéticamente para tu protección? ¿Cómo cambia eso el duelo que sientes? ¿Qué pasaría si esa ruptura amorosa, ese despido, esa pelea con tu mejor amigo, no fue un fracaso, sino una intervención divina para evitar que te quedaras atascado en una frecuencia que ya no te corresponde? Visualízalo. No es pérdida, es poda. Un jardinero no poda el rosal porque lo odia. Lo poda para que la energía se concentre en las ramas que van a dar las flores más fuertes. Tu vida está siendo podada, masivamente, brutalmente. Y aquí es donde la transformación de identidad debe ocurrir. Debes dejar de verte como una persona solitaria que no encaja. Esa es la etiqueta de la víctima. Esa es la etiqueta que te pone el sistema para que vuelvas al redil, para que busques validación externa y vuelvas a conectarte a la red de alimentación. Tú no eres una persona solitaria. Eres un nodo pionero. Eres una avanzadilla. Imagina que eres un explorador enviado a colonizar un nuevo planeta. Llegas antes que nadie. Tienes que establecer la base, asegurar el perímetro, probar la atmósfera. Por definición, un pionero trabaja solo al principio, no porque nadie lo quiera, sino porque los demás aún no pueden llegar a donde él está. Estás estableciendo una nueva red. Cada vez que soportas el silencio sin llenarlo de ruido barato, estás anclando la señal. Cada vez que sientes la ansiedad de la separación y no corres a anestesiarte con comida, alcohol o relaciones tóxicas, estás fortaleciendo el nuevo servidor. Estás construyendo la infraestructura invisible por la que, eventualmente, otros cruzarán. Pero para hacer eso, primero debes sobrevivir a la purga. Esto explica las etapas de la noche oscura del alma no como una depresión clínica, sino como una secuencia de reinicio necesaria. Cuando un ordenador se reinicia para instalar una actualización crítica, la pantalla se queda en negro. No responde al teclado, no responde al ratón. Parece muerto. Si un usuario inexperto lo viera, pensaría que el ordenador se ha roto, pensaría que es el fin, pero el técnico sabe la verdad. El técnico sabe que esa pantalla negra es el momento de mayor actividad interna. El sistema está reescribiendo su código base. No puede permitirse gastar energía en proyectar imágenes en la pantalla, porque toda la potencia está siendo utilizada en el núcleo. Tú estás en la pantalla negra. Tu realidad externa parece muerta, tu vida social está inactiva, tus antiguos intereses ya no responden. Te sientes apagado, pero dentro está ocurriendo la magia. Estás reescribiendo tu ADN energético. Estás pasando de una estructura basada en el carbono, densa y lenta, a una estructura cristalina, capaz de procesar datos a la velocidad de la luz. La resistencia que sientes, esa sensación de que el mundo entero está conspirando para hacerte sentir fuera de lugar, es en realidad la confirmación de tu nivel de amenaza para el viejo sistema. Si fueras irrelevante, la Matrix te ignoraría. Si fueras una batería dócil más, te daría comodidades, entretenimiento y distracciones. Pero no te está dando eso. Te está dando silencio. Te está dando soledad. Te está dando el vacío. Porque el sistema ya no puede alimentarte, y tú ya no puedes alimentarte del sistema. El cordón umbilical se ha cortado, y el grito que sientes no es de muerte, es el primer llanto de un nacimiento. Has nacido en un mundo nuevo, pero todavía estás buscando los mapas del viejo. Por eso sufres. Estás buscando la validación de los fantasmas que dejaste atrás.
Estás esperando que las personas que aún duermen te feliciten por haber despertado. No lo harán. No pueden hacerlo. Para ellos tú eres el loco, tú eres el inestable, tú eres el que ha cambiado, y tienen razón. Has cambiado, has mutado. La gran revelación es que no hay vuelta atrás. No puedes desver la verdad. No puedes volver a dormirte una vez que tus ojos se han abierto a la naturaleza artificial de la sociedad. Intentar volver atrás es lo que causa la psicosis, la ansiedad extrema, la sensación de que te vas a romper. Tu única salida es a través. Tu única opción es abrazar la soledad, no como una falta de compañía, sino como una saturación de presencia, tu propia presencia. En este espacio de desconexión, en este vacío fértil, eres soberano. No hay interferencias, no hay ruido estático de las emociones de otras personas nublando tu juicio. Por primera vez en tu vida, lo que sientes es tuyo. Los pensamientos que tienes son tuyos. Es aterrador, sí, porque ya no tienes a quién culpar, ya no tienes dónde esconderte, pero también es el comienzo del verdadero poder. El síndrome de desconexión de la Matrix deja de ser una enfermedad en el momento en que aceptas su propósito. Deja de ser un fallo y se convierte en una función. Has sido seleccionado para una tarea que requiere un enfoque absoluto. El universo ha despejado tu escritorio, ha vaciado tu agenda, has sacado a las personas que te distraían, te has sentado en la silla del arquitecto y has cerrado la puerta con llave. Te ha dejado solo con los planos de tu nueva vida. La pregunta ya no es ¿por qué me han dejado solo? La pregunta es, ahora que tengo el control total y nadie me observa, ¿qué voy a diseñar? Este cambio de percepción es la llave que abre la celda. Pasas de ser el prisionero del aislamiento a ser el monje en su santuario. La realidad física puede no haber cambiado todavía. Sigues estando solo en tu habitación. Pero la realidad energética se ha invertido por completo. Ya no eres una víctima esperando ser rescatada. Eres un maestro en retiro, preparándose para su obra maestra. El silencio no está vacío, está lleno de respuestas. Y ahora que hemos reencuadrado tu dolor como un proceso de ingeniería necesario, necesitamos pruebas. Tu mente analítica, esa parte de ti que siempre busca patrones, necesita evidencias tangibles de que esto no es solo una bonita teoría espiritual. Necesitas ver los códigos de error en la simulación. Necesitas saber cómo se ve esta actualización desde fuera, en el mundo real, en tu cuerpo físico. Porque hay señales, hay síntomas específicos, casi clínicos, que demuestran que estás en la fase aguda de esta desconexión. Síntomas que el mundo médico ignora o medica, pero que son, en realidad, las marcas de nacimiento de tu nueva identidad. Vamos a examinarlos, vamos a ponerlos bajo el microscopio, y te garantizo que, al reconocerlos, sentirás el alivio de quien encuentra por fin el diagnóstico correcto después de años de tratamientos equivocados. Vamos a aterrizar esto ahora mismo. Deja la teoría a un lado por un segundo y miremos los datos brutos. Tu cuerpo es el hardware, y el hardware no miente nunca. La mente puede engañarse a sí misma, el ego puede inventar historias para protegerse, pero la biología es brutalmente honesta. Si realmente estás pasando por el síndrome de desconexión de la Matrix, tu cuerpo estará gritando. Y probablemente, hasta este momento exacto, has estado interpretando esos gritos como enfermedades, como debilidad o, lo que es peor, como locura. Pero no son ninguna de esas cosas. Son códigos de error. Son las notificaciones de sistema que aparecen en una pantalla cuando intentas ejecutar un software de última generación en una máquina que no ha sido reiniciada en décadas. Lo que te voy a describir ahora es la evidencia forense de tu transformación. No es algo que podría pasarte, es lo que te está pasando. Y necesito que prestes una atención quirúrgica a lo que voy a decir, porque la medicina tradicional ignorará estos síntomas o te medicará para suprimirlos, lo cual es equivalente a cortar los cables de la alarma de incendios porque el ruido te molesta, mientras la casa sigue ardiendo. El primer signo inequívoco
La primera grieta visible en la realidad convencional es la inversión del sueño. Y no estoy hablando de un insomnio común provocado por el estrés del trabajo o las preocupaciones financieras. Hablo de un fenómeno muy específico, casi cronometrado. Te vas a la cama agotado, esperando dormir 8 horas, pero de repente, como si alguien hubiera activado un interruptor en tu cerebro, tus ojos se abren de golpe. Miras el reloj. Son las 3:00 de la madrugada, o las 3:33, o las 4:00. Ocurre noche tras noche, con una precisión matemática que desafía la estadística. Te despiertas lúcido, sin somnolencia, con la mente activa, vibrando. Te quedas mirando el techo en la oscuridad, frustrado, rogando volver a dormir, sintiendo que al día siguiente serás un zombi. Vas al médico y te receta sedantes. Te dicen que es ansiedad, te dicen que necesitas higiene del sueño, pero nada funciona realmente. ¿Por qué? Porque no es un trastorno del sueño, es una cita de trabajo. Tienes que entender la física de la atmósfera terrestre. Durante el día, la estática mental del colectivo humano es ensordecedora. Miles de millones de personas proyectando miedo, deseo, ira y pensamientos triviales crean una capa de ruido blanco electromagnético que satura la ionosfera. Es una niebla densa. Para tu yo superior, o para las inteligencias que están asistiendo en tu proceso, intentar descargar paquetes de datos complejos en tu conciencia a través de ese ruido diurno es casi imposible. La señal se corrompe, pero entre las 3:00 y las 5:00 de la madrugada ocurre algo fascinante. La mayor parte de tu hemisferio está dormida. La estática colectiva cae a sus niveles mínimos. El ancho de banda se libera. Es el momento en que la glándula pineal, que actúa como una antena biológica transductora, es más activa y sensible a las frecuencias sutiles. Recuerdo perfectamente el caso de un cliente, un ingeniero de sistemas muy racional, que llegó a mi consulta convencido de que estaba sufriendo un colapso nervioso. Llevaba meses despertándose a las 3:30 de la mañana. Se pasaba 2 horas dando vueltas en la cama, furioso, peleando contra las sábanas, sintiendo una electricidad recorrerle la columna vertebral. Le dije, esta noche, cuando te despiertes, no luches, no intentes dormir, levántate, siéntate en silencio y escucha. Volvió una semana después con una mirada completamente distinta. Me dijo que en esas horas de silencio había recibido soluciones a problemas de su vida que llevaban años estancados. Había sentido una paz que no conocía durante el día. Había dejado de luchar contra el insomnio y había empezado a asistir a su trabajo nocturno. Lo que tú llamas interrupción del sueño es en realidad una optimización del tiempo de descarga. Tu cuerpo energético te despierta porque hay una actualización de software crítica que solo puede instalarse cuando el servidor de la Matrix está en silencio. Si esto te está ocurriendo, deja de medicarlo y empieza a utilizarlo. Es tu hora de poder. El segundo signo es quizás el más visceral y socialmente incómodo: el rechazo dietético y sensorial agudo. Esto suele ocurrir de la noche a la mañana. Toda tu vida has comido de cierta manera, has bebido alcohol socialmente, has disfrutado de cierto tipo de películas o música, y de repente, sin previo aviso, tu cuerpo dice no. Y no es un no educado. Es una repulsión física violenta. Intentas comer esa comida procesada que antes te gustaba y sientes náuseas instantáneas como si estuvieras ingiriendo plástico. Tomas una copa de vino, solo una, y al día siguiente tienes una resaca que parece un envenenamiento sistémico, acompañada de una depresión emocional desproporcionada. Entras en un centro comercial lleno de gente y luces fluorescentes, y sientes que te falta el aire, que te drenan, que necesitas huir. Tus amigos te dirán que te has vuelto un tiquismiquis, un hipocondríaco o un aguafiestas. Solo es una cerveza. No seas exagerado, pero no es una elección moral ni una dieta de moda. Es física vibratoria pura. Imagina que tu cuerpo ha estado funcionando como un motor diésel pesado y robusto. Podías echarle cualquier combustible sucio y seguía funcionando. Pero ahora, a través de tu despertar,
Estás refinando tu estructura energética. Te estás convirtiendo en un motor de alta precisión, como el de un jet o un Fórmula 1. Si le echas diésel sucio a un motor de alta precisión, no solo no funciona, lo destrozas. Tu tolerancia a la densidad está desapareciendo porque tu propia densidad está disminuyendo. El alcohol, por ejemplo, es una sustancia de frecuencia extremadamente baja. Literalmente ralentiza la vibración molecular y abre agujeros en el campo áurico. Antes, tu vibración era compatible con la del alcohol, por lo que no notabas el choque. Ahora, la discrepancia entre tu frecuencia ascendente y la frecuencia del alcohol es tan grande que el cuerpo lo registra como un ataque tóxico inmediato. Lo mismo ocurre con la violencia en las pantallas. Antes podías ver las noticias o una película de terror y no te afectaba. Ahora, ver sufrimiento ajeno te causa dolor físico real en el pecho. No es que te hayas vuelto débil, te has vuelto permeable. Tu sistema de filtrado de Matrix se ha caído y estás sintiendo la verdad de la energía sin anestesia. Este rechazo no es una limitación, es un sistema de guía. Tu biología te está obligando a purificarte porque necesita un recipiente limpio para sostener la cantidad de luz que está a punto de entrar. Y ahora llegamos al tercer signo, el que más miedo da, el que hace que la gente crea, legítimamente, que está perdiendo la cordura. La disociación de la realidad o desrealización. Hay momentos en tu día en los que, de repente, el mundo se vuelve plano. Estás hablando con tu familia o caminando por la calle y sientes una desconexión profunda, como si estuvieras viendo una película a través de una pantalla. Tu propia voz te suena extraña, como si no fueras tú quien habla. Miras tus manos y parecen ajenas. El entorno parece un decorado de cartón piedra. La gente a tu alrededor parece estar actuando, siguiendo un guión predecible, como personajes no jugables, NPCs, en un videojuego. La profundidad emocional de la realidad se evapora y te quedas con una sensación fría, vacía y aterradora de artificialidad. La psiquiatría convencional etiqueta esto rápidamente como trastorno de despersonalización, un mecanismo de defensa ante el trauma. Y aunque los síntomas son idénticos, la causa en tu caso es radicalmente opuesta. Si buscas teoría de la simulación Matrix significado espiritual, encontrarás miles de foros llenos de gente aterrorizada por esta sensación. Pero quiero reencuadrar esto para ti ahora mismo. No te estás volviendo loco. Lo que estás experimentando es el efecto observador despegándose de la identificación. Durante toda tu vida, has sido un actor tan metido en su personaje que olvidaste que estabas en una obra de teatro. Creías que el escenario era real, que el drama era real, que el guión era tu vida. El síndrome de desconexión de la Matrix implica literalmente salir del escenario. Y cuando sales del escenario y miras hacia atrás, ¿qué ves? Ves los focos, ves los cables, ves que las paredes son de atrezzo, ves que los otros actores están recitando líneas. Esa sensación de falsedad que te aterra es paradójicamente el momento de mayor verdad que has experimentado jamás. Estás viendo la ilusión por lo que es, una ilusión. El miedo surge porque tu ego está intentando agarrarse a la vieja realidad que se disuelve, pero tu conciencia ya está flotando por encima de ella. Esa sensación de estar en una película no es un fallo mental, es la distancia necesaria para dejar de reaccionar al drama y empezar a dirigirlo. Estás pasando de ser el protagonista sufriente a ser el observador soberano. La Matrix depende de que creas que la simulación es real para poder extraer tu energía emocional a través del miedo y el apego. En el momento en que ves el decorado como un decorado, dejas de alimentar al sistema. Ese vacío, esa extrañeza, es el espacio donde recuperas tu libre albedrío. No intentes volver a entrar en la inmersión forzando sentimientos que ya no tienes. Mantente en esa observación. Es el preludio de la maestría. Estos tres signos, la vigilia nocturna, la intolerancia a la densidad y la sensación de irrealidad, forman la tríada clásica de la desconexión.
Si tienes los tres, ya no es una cuestión de si estás despertando, sino de qué vas a hacer con ese despertar. Quiero que te detengas un momento y sientas esto. El miedo que has tenido hasta ahora venía de la falta de información. Venía de pensar que eras un aparato roto. Pero ahora tienes los esquemas técnicos. Sabes que el insomnio es descarga de datos. Sabes que la intolerancia es refinamiento energético. Sabes que la disociación es el despertar del observador. ¿Cuál de estos signos te ha asustado más en el último mes? ¿Cuál te ha hecho dudar de tu propia estabilidad? Necesito ver los datos, y tú necesitas ver que no eres el único caso aislado en este laboratorio global. Quiero que vayas ahora mismo a la sección de comentarios. No lo dejes para luego. Escribe cuál de estos tres síntomas, el sueño invertido, el rechazo físico o la irrealidad, es el más intenso para ti en este momento. Al escribirlo, lo sacas de la sombra de tu mente y lo pones bajo la luz de la conciencia. Y lo más importante, cuando leas los comentarios de los demás, verás a cientos, quizá miles de personas describiendo exactamente tu misma noche, tu misma náusea, tu misma extrañeza. Esa es la prueba definitiva. No estás loco. Estás sincronizado con una nueva red que se está encendiendo en tiempo real a través de todos nosotros. Hazlo ahora. Valida tu realidad. El intelecto es rápido, pero el cuerpo es lento. Has pasado los últimos 40 minutos consumiendo información de alto nivel. Tu mente analítica, esa parte de ti que busca patrones y lógica, ahora entiende que tu sufrimiento no es un defecto, sino una mecánica de separación. Entiendes la física de ondas, entiendes la interferencia destructiva, entiendes que la fatiga es el costo del combustible quemado al resistir la gravedad de un sistema que colapsa. Pero saberlo no es suficiente. La información, por sí sola, no detiene el dolor. Para que la calibración se complete, para que el síndrome de desconexión deje de ser una tortura y se convierta en una metamorfosis, debemos mover esta verdad desde tu corteza prefrontal hasta la médula de tus huesos. El cuerpo lleva la cuenta. Tu sistema nervioso autónomo todavía está esperando el ataque. Tus glándulas suprarrenales todavía están bombeando cortisol porque creen que el aislamiento es una amenaza de muerte, una señal de que la tribu te ha abandonado a los depredadores. Necesitamos decirle a tu biología que estás a salvo. Necesitamos entrar en la sala de máquinas. Lo que vamos a hacer a continuación no es una simple meditación, no es un ejercicio de relajación para sentirse bien. Es un protocolo de reingeniería bioenergética. Vamos a entrar conscientemente en el espacio que más temes, el vacío. Ese lugar entre mundos donde la vieja señal se ha cortado y la nueva aún no ha comenzado a transmitir. La estación del vacío. Si estás en un lugar seguro, donde no tengas que operar maquinaria ni estar alerta al mundo exterior, te invito a cerrar los ojos. Si no puedes cerrarlos ahora, mantén una mirada suave, desenfocada, fijada en un punto que no demande tu atención. Respira. No intentes cambiar tu respiración todavía. Solo obsérvala. Nota cómo el aire entra y sale, un pistón biológico que te mantiene anclado a esta dimensión física. Siente el peso de tu cuerpo, la gravedad, esa fuerza constante que te recuerda que estás aquí, en la densidad de la materia. Ahora vamos a visualizar la arquitectura de tu opresión, no para asustarte, sino para reconocer lo que tu cuerpo ha estado cargando durante décadas. Quiero que visualices tu cuerpo físico, no como carne y hueso, sino como un mapa de circuitos luminosos. Y conectado a este circuito, quiero que veas los cables. No son sutiles, son gruesos, pesados, negros y aceitosos. Son los cables de alimentación de la Matrix. Visualiza un cable grueso, del diámetro de tu muñeca, conectado directamente a tu plexo solar, justo debajo de tus costillas. Este es el cable de la validación externa. A través de él, la Matrix te ha estado alimentando con la necesidad de aprobación, con el miedo al ¿qué dirán?, con la ansiedad de cumplir expectativas que nunca fueron tuyas. Siente su peso. Tira de ti hacia adelante, curvando tu columna, haciéndote sentir pequeño. Ahora,
Visualiza otro cable conectado a la base de tu columna vertebral, el cable de la supervivencia artificial. Este transmite el miedo a la escasez, el pánico por la economía, el terror a no tener suficiente. Es una señal eléctrica sucia, ruidosa, que mantiene tu sistema nervioso en un estado de vibración constante y agotadora. Y finalmente, visualiza miles de microcables, finos como cabellos, conectados a la parte posterior de tu cabeza y cuello, la colmena. Estos son los cables de la distracción, las noticias de 24 horas, el drama de las redes sociales, las opiniones no solicitadas de los demás, el zumbido constante del pensamiento colectivo que no te deja escuchar tu propia voz. Míralos, reconócelos, siente cómo drenan tu luz, siente cómo succionan tu vitalidad y la envían de vuelta a la red central para alimentar un sistema que no se preocupa por ti. Es pesado, ¿verdad? Es agotador. Por eso estás cansado. No es depresión, es drenaje. Ahora vamos a iniciar el protocolo de desconexión. Pero escucha bien, no vamos a arrancarlos. Si tiras de ellos, si luchas con ira, el sistema se defiende. La Matrix se alimenta de la resistencia. Si luchas, generas fricción, y la fricción es energía que ellos consumen. Vamos a hacer algo más avanzado. Vamos a usar la física de la frecuencia. Visualiza en el centro de tu pecho una chispa, pequeña al principio, pero increíblemente intensa. Es una luz dorada. No es amarilla, es oro fundido. Es la frecuencia de tu soberanía. Es la señal de tu yo superior. Con cada inhalación, esa luz se expande. Inhala y la luz llena tu pecho. Inhala de nuevo y la luz baja por tu torso y sube por tu cuello. Esta luz tiene una propiedad específica. Es de tan alta vibración que la materia de baja densidad no puede coexistir con ella. Como el calor derritiendo la cera, visualiza esa luz dorada tocando el punto de conexión en tu plexo solar, donde ese cable negro y pesado se incrusta en ti. Observa lo que sucede. No hay explosión, no hay dolor. Simplemente el cable negro comienza a disolverse. La conexión se deshace. El cable cae, inerte, desconectado, disolviéndose en humo antes de tocar el suelo. Siente la liberación instantánea de presión en tu estómago. De repente puedes respirar más profundo. La necesidad de aprobación se evapora. Ya no te importa. Simplemente no te importa. Ahora, lleva esa luz dorada a la base de tu columna. Deja que envuelva el cable del miedo a la escasez. Míralo derretirse. La conexión se rompe. Siente cómo tus caderas se relajan. Siente cómo la tensión crónica en tus piernas desaparece. Ya no estás corriendo. Estás aquí. Y ahora permite que esa luz inunde la parte posterior de tu cabeza. Una cascada de oro líquido lavando tu nuca. Esos miles de microcables de distracción se sueltan todos a la vez, como polvo soplado por el viento. El ruido se detiene, el zumbido constante se apaga, y de repente estás ahí, el punto cero, la estación del vacío. Estás flotando en un espacio negro, infinito, aterciopelado. No hay suelo debajo de ti, pero no te caes. No hay techo sobre ti, pero no estás expuesto. Estás suspendido en una ingravidez perfecta. Todos los cables han desaparecido. La vieja red ya no te toca, y la nueva red aún no ha aparecido. Estás completamente solo. Y aquí es donde ocurre la magia. Siente el pánico inicial de tu ego buscando algo a lo que agarrarse. ¿Dónde están todos? ¿Qué está pasando? Tranquiliza a ese niño asustado. Estamos a salvo. Nota la calidad de este silencio. No es un silencio vacío, es un silencio fértil. Es el silencio de un útero antes de la concepción. Es el silencio del espacio profundo donde nacen las estrellas. Por primera vez en tu vida no estás procesando los datos de nadie más. Nadie te está exigiendo nada. Nadie te está observando. Nadie te está juzgando. Eres invisible para la Matrix. Has desaparecido de su radar. Siente la textura de esta libertad. Al principio se siente fría,
porque estabas acostumbrado al calor de la fricción y el conflicto, pero ahora sientes la temperatura de la paz. Refresca, calma, clara. En este espacio, tu energía no sale, se recicla, gira dentro de ti, crece. Ya no eres una batería para el sistema. Te has convertido en un generador de punto cero, autosuficiente, soberano. Quiero que te quedes en este sentimiento por un momento. Saborea la ausencia de obligación. Saborea la ausencia de ruido. Esto es lo que tu alma ha estado pidiendo a gritos a través de la fatiga. No quería dormir, quería desconectarse, y ahora lo has hecho. En este espacio de suspensión total, quiero que identifiques la sensación predominante. Cuando el miedo inicial se disipa, ¿qué queda debajo? Hay una resonancia específica aquí para ti, una firma energética única que es tu verdadera esencia, despojada de toda programación. Búscala, siéntela, y ahora, mientras flotas en esta soberanía absoluta, quiero hacerte una pregunta. No la respondas con la mente, deja que la respuesta surja de tu vientre, de ese espacio vacío y limpio. Microparticipación 3. En ese espacio de desconexión total, en ese vacío fértil donde el mundo ya no te toca. ¿Qué palabra describe la sensación? ¿Es paz? ¿Es libertad? ¿Es silencio? ¿Es poder? ¿Es hogar? Identifica tu frecuencia central. Esa palabra es tu ancla. Esa palabra es tu verdadero nombre energético en este momento. Guarda esa palabra, grábala en tu mente, porque esa es la señal que vas a empezar a emitir a partir de ahora. Poco a poco vamos a prepararnos para volver, pero no vas a volver igual. No puedes. La estructura de tu realidad ha cambiado. Los cables han sido cortados. Cuando abras los ojos, verás el mismo mundo físico. Verás la misma habitación, quizás las mismas personas, pero tú ya no estás enchufado a ellos. Vas a caminar entre ellos, pero no serás de ellos. Tendrás una reserva de energía que es completamente tuya, una esfera de silencio invisible que te rodea y te protege. Respira profundo. Siente cómo el aire entra en tus pulmones, no como un acto automático, sino como una elección consciente de vivir. Siente tus manos y tus pies. Mueve los dedos suavemente. Siente la electricidad de tu propio cuerpo, vibrando limpia, sin estática. Estás operando con energía interna ahora. Ya no dependes de la red externa. Eres un sistema cerrado de alta eficiencia. Cuando estés listo, abre los ojos. Bienvenido de vuelta. El mundo parece un poco diferente, ¿verdad? Quizás los colores son un poco más nítidos. Quizás los sonidos son un poco más distantes. Eso es la disociación constructiva. No estás roto. Simplemente estás operando en tu propia frecuencia. Has sentido la verdad en tu cuerpo. Ahora sabes que el vacío no es soledad. Es el taller donde se construyen los nuevos mundos. Ahora que has reclamado tu energía, la pregunta lógica es, ¿cómo mantienes este estado cuando salgas por esa puerta y la Matrix intente engancharte de nuevo? Porque lo intentará. El sistema siempre intenta recuperar sus baterías perdidas. Necesitas un protocolo de defensa activo. Necesitas convertirte no solo en un monje en la montaña, sino en un arquitecto de la realidad en el mercado. Vamos a ver exactamente cómo hacerlo. Ya no eres una batería. Durante décadas, has operado bajo una arquitectura diseñada para extraerte energía. Una estructura que convertía tu angustia, tu miedo y tu obediencia en combustible para un sistema que ni siquiera te reconocía como individuo. Pero eso ha terminado. En los últimos 45 minutos hemos desmantelado la narrativa de la víctima. Hemos validado tu dolor no como un defecto, sino como una señal de salida. Y hemos tocado el vacío, ese punto cero de potencial infinito, donde el viejo mundo ya no tiene ganchos sobre ti. Sin embargo, el vacío no es un lugar para vivir, es un lugar para renacer. No puedes quedarte flotando en la nada para siempre. Tienes un cuerpo, tienes una vida, y tienes que pagar facturas, interactuar con familiares que aún duermen, y navegar por ciudades densas y ruidosas. El desafío ahora cambia.
El desafío ya no es despertar. El desafío es permanecer despierto en un mundo que está desesperado por volver a dormirte. Ahora eres un arquitecto. Has pasado de ser un componente pasivo, una simple resistencia en el circuito, a ser el ingeniero de tu propia realidad. Pero ser un arquitecto en una zona de guerra requiere herramientas muy específicas. No puedes construir un templo nuevo usando los escombros radiactivos del viejo sistema. Necesitas protocolos, necesitas estrategias de defensa y de construcción que sean tan clínicas y precisas como la biofísica que explicamos al principio. La Matrix, en su intento desesperado por mantener la homeostasis, intentará reconectarse a ti, intentará provocarte, intentará seducirte con viejos dramas, intentará asustarte con titulares apocalípticos. Si no tienes una estrategia de gestión energética, volverás a caer en la frecuencia del colectivo por pura ósmosis. Por eso, vamos a implementar 3 herramientas tácticas, 3 protocolos de campo que debes empezar a utilizar hoy mismo para proteger tu nueva frecuencia y estabilizar tu realidad. La primera herramienta es lo que en psicología táctica y defensa energética llamamos el protocolo de la piedra gris. Debes entender la mecánica de la interacción humana en la Matrix. La mayoría de las interacciones en el viejo mundo no son intercambios de información, son transacciones de energía. Cuando alguien viene hacia ti con un drama, con un conflicto absurdo, con agresividad pasiva o con chismes tóxicos, no están buscando una solución. Están buscando una reacción. Están buscando voltaje. El sistema se alimenta de tu respuesta emocional, la ira, la frustración, la defensa acalorada, incluso la tristeza profunda. Son picos de energía que el sistema cosecha. Eres una fuente de alimento. Mientras reacciones, sigues enchufado. El protocolo de la piedra gris es la técnica de volverse energéticamente invisible. Cuando te enfrentes a un agente del caos, a ese familiar crítico o a ese jefe abusivo, tu instinto será defenderte, explicar tu punto de vista, intentar que te entiendan. Detente. Ellos no pueden entenderte porque operan en un sistema operativo diferente. En lugar de eso, te conviertes en una piedra gris, aburrido, liso, sin grietas por donde puedan meter un gancho. Respondes con hechos, no con emociones. Usas monosílabos. Sí, no, ya veo, entiendo. Mantienes tu tono de voz monótono, sin inflexiones de interés o perturbación. Al hacer esto, cortas el circuito de retroalimentación. Es fascinante observar lo que ocurre desde el punto de vista de la física. El otro individuo, que actúa inconscientemente como un recolector de la Matrix, lanzará una provocación esperando un retorno de energía. Cuando tú le ofreces la piedra gris, el retorno es cero. Hay una disonancia. Intentarán provocarte más fuerte al principio, porque el sistema entra en pánico ante la falta de alimento. Pero si mantienes la frecuencia neutra, si te niegas a oscilar con su caos, eventualmente se desconectarán. Se irán a buscar otra fuente más reactiva. No es crueldad, es conservación de la energía. Al volverte aburrido para el drama, te vuelves invisible para la Matrix. Dejas de ser un objetivo porque ya no ofreces luz, esa energía emocional densa que el sistema necesita. Estás preservando tu batería para construir tu nueva vida, en lugar de gastarla defendiendo la vieja. La segunda herramienta es la cúpula de frecuencia. El protocolo de la piedra gris es defensivo ante ataques directos, pero necesitas una protección ambiental constante. Vivimos en una sopa electromagnética y emocional muy densa. Si sales de tu casa por la mañana sin preparación, tu campo energético, que ahora es más sensible y expansivo debido a tu despertar, actuará como una esponja. Absorberás la ansiedad del conductor de al lado, la prisa del metro, el miedo latente en las noticias que se escuchan de fondo en la cafetería. Llegas al mediodía agotado y no sabes por qué. No es tu cansancio, es el cansancio del mundo que has filtrado a través de tu propio sistema. Necesitas sellar tu campo. Esto no es una fantasía New Age, es programación neurolingüística y dirección de la intención cuántica. Antes de salir de la cama, antes de mirar el móvil,
Antes de que tus pies toquen el suelo, debes construir la estructura. Cierra los ojos y visualiza una estructura geométrica alrededor de tu cuerpo físico y etérico. Puede ser una esfera, un huevo de luz o una estructura geodésica. Lo importante es la intención que imprimes en ella. Decreta mentalmente las reglas de esta membrana. Esta cúpula es semipermeable. Permite la entrada de frecuencias de amor, verdad, belleza e inspiración. Pero es impermeable a frecuencias de miedo, manipulación, ira y densidad. Visualiza cómo la negatividad del exterior golpea la superficie de tu cúpula y resbala hacia la tierra, neutralizada, sin tocarte. Tú estás dentro, observando el mundo, pero no infectado por él. Esto crea un microclima energético. Eres un ecosistema ambulante. Al principio, tendrás que reforzar esta visualización varias veces al día, especialmente antes de entrar en entornos hostiles, como una oficina o un centro comercial. Con el tiempo, esta estructura se convierte en tu estado por defecto. Dejas de ser una antena receptora de basura para convertirte en un emisor de coherencia. La gente a tu alrededor notará que hay algo diferente en ti, una calma inexplicable. Es tu cúpula funcionando. La tercera herramienta es la búsqueda activa de resonancia. Hemos hablado de defensa y protección, pero la arquitectura requiere materiales de construcción. No basta con vaciarte de lo malo. El vacío, como dijimos, tiende a llenarse. Si no lo llenas conscientemente con frecuencias altas, la suciedad del mundo volverá a entrar. Debes volverte un sibarita de la vibración. Debes ser implacablemente selectivo con lo que consumes. Y no me refiero solo a la comida, aunque eso es crucial. Me refiero a lo que comen tus ojos y tus oídos. La música moderna, en su gran mayoría, está afinada y estructurada para mantenerte en un bucle de deseo, frustración y materialismo bajo. Las noticias están diseñadas algorítmicamente para mantener tu amígdala activada en un estado de lucha o huida constante. Las películas violentas o depresivas imprimen imágenes de fracaso en tu subconsciente. Todo esto son insumos de baja frecuencia. Si quieres estabilizar tu desconexión, debes sustituir estos insumos. Busca activamente la resonancia. Introduce silencio en tu día. El silencio no es la ausencia de ruido, es la presencia de espacio para que tu intuición hable. Introduce música instrumental, frecuencias solfegio o binaurales diseñadas para arrastrar tus ondas cerebrales a estados alfa o teta. Y sobre todo, introduce la naturaleza. La Matrix se basa en líneas rectas, ángulos duros y repetición mecánica. La naturaleza se basa en fractales, geometría sagrada y caos ordenado. Cuando pasas tiempo en un bosque o frente al mar, tus sistemas biológicos reconocen el patrón original. Se recalibran. Es como volver a poner el reloj en hora. No es ocio, es mantenimiento operativo crítico para un elegido. Quiero que te detengas un momento y analices tu rutina actual. Seguramente hay algo, un hábito específico, que sabes instintivamente que te está drenando. Puede ser esa media hora de noticias por la mañana que te deja ansioso. Puede ser seguir a una persona específica en redes sociales que te hace sentir inferior. Puede ser esa copa de vino cada noche que baja tu vibración justo antes de dormir. Puede ser responder a los mensajes de una expareja que sabes que no te conviene. Identifícalo ahora. No intentes cambiar toda tu vida hoy. Solo busca esa fuga principal. ¿Cuál es el único hábito de la Matrix, ya sean las noticias, una relación tóxica o una aplicación específica, del que te desconectarás conscientemente a partir de hoy? Escribe ese compromiso en tu mente o en un papel. Al eliminar esa única fuente de drenaje, recuperarás un porcentaje significativo de tu ancho de banda mental. Todo esto nos lleva al marco de integración. Debes entender que esto lleva tiempo. He visto a demasiadas personas despertar a la realidad de la Matrix y luego colapsar en la frustración porque sus vidas no se transformaron mágicamente en una semana. Existe un concepto en ingeniería llamado histéresis, el retraso entre la aplicación de una fuerza y la reacción del sistema. Has pasado años, tal vez décadas,
alimentando la inercia de tu vieja vida. Has construido relaciones, deudas, obligaciones y patrones neuronales basados en tu viejo yo dormido. Al cambiar tu frecuencia hoy, giras el timón del barco, pero el barco es enorme y pesado. Tardará un tiempo en girar completamente hacia el nuevo rumbo. Durante este periodo de transición, experimentarás lo que parece una doble vida. Por un lado, tu mente y tu espíritu vuelan alto, comprendiendo verdades universales. Por otro lado, tu realidad física puede parecer lenta, pesada o caótica. Puedes perder tu trabajo, puedes perder amigos, tu coche puede romperse. Estos no son signos de que estás fallando, son los crujidos del casco del barco mientras gira contra la corriente. Son síntomas físicos de la ascensión espiritual gestionados a través de protocolos prácticos, pero que requieren una paciencia infinita. No juzgues tu progreso por lo que ves fuera todavía. El mundo exterior es siempre el último en cambiar. Es un espejo con retraso. Si te miras al espejo y no te gusta la imagen, no intentas peinar al espejo. Te peinas a ti mismo y esperas a que la luz viaje y la imagen se actualice. Mantén los protocolos. Usa la piedra gris para conservar tu energía. Usa la cúpula de frecuencia para proteger tu claridad. Usa la búsqueda de resonancia para nutrir tu nuevo ser. Y ten la certeza absoluta de que la realidad física, por ley de atracción y resonancia armónica, no tendrá más remedio que reorganizarse alrededor de tu nueva señal. Es inevitable, es física. Una vez que la fuente de la proyección cambia, la proyección debe cambiar. Ya no eres una víctima de las circunstancias, eres el proyector, eres el origen, y cada vez que aplicas una de estas herramientas, estás enviando un comando al sistema operativo del universo que dice: yo estoy al mando aquí. La fase de sufrimiento pasivo ha terminado. La fase de construcción activa ha comenzado. Y aunque puede ser agotador al principio mantener esta vigilancia consciente, te prometo que la libertad que se encuentra al otro lado de la disciplina vale cada gramo de esfuerzo. Has recuperado los controles. Ahora vamos a ver hacia dónde quieres dirigir la nave. Respira profundamente una vez más y siente la resonancia de todo lo que acabamos de recorrer. Durante la última hora hemos desmantelado sistemáticamente la mentira más grande que la sociedad moderna te ha contado sobre tu propia mente. Esa mentira que te decía que tu sufrimiento era un defecto de fábrica, que tu incapacidad para encajar en un mundo de baja frecuencia era una señal de enfermedad mental. Ahora posees una verdad diferente, una verdad técnica, una verdad biológica. Entiendes que el dolor no era un síntoma de fracaso, era el sonido de los pistones de tu alma rompiendo las cadenas de una maquinaria obsoleta. Era la fricción necesaria, el calor generado por una conciencia que se expande más rápido de lo que su entorno puede soportar. Has dejado de ser una víctima confundida de la Matrix para convertirte en un ingeniero consciente de tu propia energía. Esto es la maestría. La maestría no significa que el desafío desaparezca, significa que el miedo al desafío se disuelve porque ahora comprendes la mecánica del proceso. Ya no miras tu soledad con pánico. La miras con respeto. Sabes que es un protocolo de cuarentena. Sabes que es el espacio estéril necesario para la cirugía espiritual que está ocurriendo en tu interior. Tienes las herramientas. Sabes cómo aplicar la técnica de la piedra gris para conservar tu batería. Sabes cómo visualizar tu cúpula de frecuencia antes de salir por la puerta para que el caos colectivo no contamine tu campo. Y lo más importante, sabes que esa sensación de irrealidad, esa disociación que antes te aterrorizaba, es simplemente tu conciencia retirando su inversión del decorado falso para centrarse en la verdadera obra de teatro. Sin embargo, hay un peligro final que debemos abordar antes de cerrar esta transmisión. Es el peligro de enamorarse del vacío. Hemos hablado mucho sobre la desconexión, sobre cortar los cables, sobre flotar en ese espacio cero donde nada te toca y nada te drena, y es tentador quedarse ahí. Para alguien que ha pasado años, quizás décadas, siendo vampirizado por las demandas energéticas de un sistema corrupto, el silencio del vacío se siente como el paraíso. Es seductor, es seguro,
Es tranquilo, pero no fuiste diseñado para flotar en la nada eternamente. Eres una entidad biológica y espiritual diseñada para la conexión. El propósito de desconectarse de la vieja red, de la Matrix del miedo y la escasez, no era condenarte al aislamiento perpetuo. El propósito era liberar tu puerto de entrada para que pudieras conectarte a algo superior. Imagina por un momento que eres un ordenador de alta potencia que ha estado conectado a una red de dial-up de los años 90, llena de virus y ruido estático. Hemos arrancado el cable. Ahora estás limpio, estás funcionando a tu máxima capacidad interna, pero no tienes internet, no tienes acceso a la base de datos universal. Estás seguro, sí, pero estás aislado. El siguiente paso lógico, el imperativo evolutivo, no es quedarse offline, es buscar la nueva señal, es conectarse a la fibra óptica de la conciencia superior. Existe una red alternativa. Mientras la Matrix opera bajo las leyes de la entropía, el miedo y la competencia por recursos limitados, existe una superestructura superpuesta, invisible para el ojo no entrenado, pero palpable para tu nuevo sistema nervioso. Llamémosla la red de luz o la malla de coherencia cuántica. No importa el nombre, importa la física. Esta red no se alimenta de tu energía, te alimenta a ti. En esta red la interacción no drena, sino que multiplica. Cuando encuentras a otra persona conectada a esta frecuencia, no hay fricción, no hay necesidad de explicarte, no hay esa pesadez en el pecho. Hay un reconocimiento instantáneo, una transferencia de datos fluida y revitalizante. Pero, ¿cómo encuentras esta red? Aquí es donde la mayoría de los elegidos se pierden. Salen de la Matrix, entran en el vacío y luego intentan buscar la nueva conexión usando los mapas viejos. Intentan encontrar a su tribu o su propósito, usando la lógica, el análisis racional y las expectativas sociales que aprendieron en el sistema que acaban de abandonar. Y fallan. Vuelven a conectar con personas que parecen espirituales, pero que siguen operando desde el ego. Se unen a grupos que prometen iluminación, pero entregan jerarquías de control. Y se frustran, pensando que quizás la Matrix es todo lo que hay. El error es de hardware. No puedes sintonizar la nueva frecuencia con la antena vieja. La mente racional, el intelecto analítico que te ha servido tan bien para deconstruir la mentira, no es la herramienta adecuada para navegar la verdad. La mente es un procesador de datos pasados. Solo puede analizar lo que ya ha ocurrido. No puede percibir lo nuevo. Para conectarte a la red de luz, para descargar las instrucciones de tu siguiente paso, necesitas activar una tecnología diferente. Una tecnología que ha sido sistemáticamente ridiculizada y suprimida por la Matrix, precisamente porque es tu única vía de escape real. Hablo de la intuición, pero no me refiero a la intuición, como una corazonada vaga o una emoción caprichosa. Esa es la definición infantil que el sistema te ha vendido para que no confíes en ella. Me refiero a la intuición como una función de inteligencia cuántica superior. Es la capacidad de tu sistema biológico para leer datos no locales. Es la habilidad de captar información del campo antes de que tus 5 sentidos físicos la registren. Ahora que te has desconectado del ruido ensordecedor de la Matrix, vas a empezar a notar algo. En el silencio que has cultivado con tanto esfuerzo, va a empezar a surgir una voz. Al principio será un susurro, una sugerencia sutil. Ve por esta calle, no por aquella. Llama a esta persona. No entres en ese edificio. Tu viejo sistema operativo intentará etiquetar esto como miedo o imaginación, pero no lo es. Es la señal de la fuente intentando establecer el primer handshake, el primer protocolo de conexión con tu nueva red. Aprender a distinguir entre la voz del trauma, que te grita desde el miedo, y la voz de la intuición, que te informa desde la neutralidad cuántica, es la habilidad más crítica que vas a desarrollar en tu vida. Es la diferencia entre ser un ermitaño que huye del mundo y ser un arquitecto que construye uno nuevo. Has sobrevivido a la cirugía. Te has quitado los parásitos energéticos. Ahora estás en la sala de recuperación, fuerte, autónomo, vibrando alto.
Pero la puerta de la sala se está abriendo, y afuera, el universo está esperando para entregarte los planos de lo que has venido a construir. No puedes permitirte confundir el miedo residual con la inteligencia del futuro. Necesitas un manual técnico para esta nueva antena. Necesitas saber cómo calibrar el receptor. Por eso, el siguiente paso en nuestro protocolo es vital. No es opcional. Es la pieza que convierte tu libertad en poder. En el próximo vídeo de esta serie, no vamos a hablar de síntomas ni de dolor. Vamos a hablar de navegación avanzada. El título es La intuición explicada. Cómo distinguir el miedo de la inteligencia cuántica. En esa transmisión, vamos a diseccionar la biofísica de la corazonada. Te voy a enseñar a sentir la diferencia textural, en tu propio cuerpo, entre un pensamiento que viene de tu programación pasada y una descarga de datos que viene de tu futuro potencial. Te daré los marcadores somáticos exactos para que nunca más tengas que adivinar si estás siendo paranoico o si estás siendo psíquico. Porque una vez que dominas esa distinción, la soledad termina. Porque nunca estás solo cuando estás en comunicación constante con la inteligencia que orquesta las galaxias. Si has llegado hasta este segundo exacto del vídeo, es porque tu resonancia ya ha confirmado la verdad de mis palabras. Tu mente puede tener dudas, pero tus células están vibrando porque saben que esto es real. No dejes que esta conexión se pierda en el algoritmo. Haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. No lo veas como un compromiso conmigo o con este canal. Velo como un compromiso contigo mismo para completar tu entrenamiento. Activa la campana de notificaciones, porque cuando subamos ese manual sobre la intuición, querrás ser el primero en recibir la señal, libre de interferencias. Es tu línea directa con la siguiente fase de tu evolución. Has hecho el trabajo más difícil. Has tenido el coraje de mirar el abismo de tu propia desconexión y no parpadear. Has aceptado que no encajas y en esa aceptación has encontrado tu soberanía. Ya no eres una batería para un sistema moribundo, eres un generador de una nueva realidad. La estática se ha ido, el silencio es tuyo, úsalo bien, no para esconderte, sino para escuchar. Mira a tu alrededor con tus nuevos ojos. La gente que ves en la calle dormida, corriendo tras ilusiones, no son tus enemigos. Son recordatorios de dónde venías. Ten compasión, pero mantén tu distancia vibratoria. No bajes a rescatarlos. Brilla tan fuerte que no tengan más remedio que despertar por el resplandor. Te pregunto, ahora que eres libre, ahora que el peso del mundo falso se ha levantado de tus hombros y tienes las manos libres por primera vez en tu vida, ¿qué vas a construir? La Matrix te ha perdido para siempre. El universo por fin te ha encontrado. Bienvenido al mundo real. Nos vemos en la próxima frecuencia.